que está manteniendo el MPP, con los 4 precandidatos que maneja hasta el momento el Frente Amplio. De eso y otros temas vamos a hablar con la vicepresidenta Lucía Topolansky. Buenos días, gracias por venir, Lucía. Hola. Buenos días. Ayer no estuvo la reunión, ¿no?, con Martínez. No, porque había una actividad en la embajada japonesa, 110 años del primer japonés que llegó al Uruguay, y como el presidente no podía ir, yo tenía que representar de algún modo al gobierno, y no me puedo dividir. Y esa colonia japonesa que llegó hace 110 años, en realidad no fue muy grande en Uruguay, pero fue importante y conocí a muchos japoneses yo a lo largo de mi vida. Además hay muchos que plantan flores. Sí, también. ellos fueron fundamentales en el tema de las flores. Ahora el negocio de las flores ha cambiado totalmente. Pero en aquel momento, también en cuestiones de pesca, y yo recuerdo cuando Uruguay retomó relaciones con Japón después de la guerra, el primer embajador que vino acá, que era el señor Okuma, tenía 2 hijas y las mandaron a la escuela donde yo iba. Y una estaba en mi clase, y con mi hermana nos dio pena porque no sabía una palabra de español, entonces nosotros medio la amparamos, hicimos amistad, y allí conocí una familia muy linda, y bueno, son recuerdos que uno tiene. No, y la Embajada de Japón, todos los apoyos que hace a nivel cultural, de no, educación. la Embajada de Japón, además Japón es la tercera economía del mundo. Claro. Entonces no me podía dividir. Bien. Por eso no estuvo. Sí estuvo la de COSE y hoy Vergara y Andrade. Hoy está Oscar Andrade primero y Vergara después. Bien, pero básicamente COSE y Martínez están bastante de acuerdo con el proyecto que tiene el MPP. Claro, nosotros trabajamos muchísimo en las unidades temáticas. Lo que pasa es que las unidades temáticas abundaron en material, se hizo un resumen, pero todavía es un mamotreto gordo, ¿no? Que los comités lo están trabajando y demás, porque hay que tomar posición en el Congreso. Pero nosotros vimos la necesidad de extraer una prioridad de ahí. Por eso hicimos ese documento de 4 puntos. ¿Y ustedes pretenden que los candidatos se comprometan a aceptar eso? No somos una parte del Frente Amplio y somos conscientes de que es unidad en la diversidad. No son cualquier parte también, ¿no? No somos la minoría mayor, pero somos de todos modos una minoría. Claro. ¿no? Sí, bueno, pero para los 4 precandidatos es fundamental contar con el apoyo del MPP. Nosotros lo que queríamos era tener una plataforma de diálogo de contenidos, porque a los compañeros como compañeros los reconocemos. Sí, claro. Y en esta propuesta programática... No era para conocer los candidatos, sino era para intercambiar sobre esas prioridades, a ver si había una mirada sobre las prioridades similares. Ahora, en esa propuesta programática que ustedes plantean de forma reducida en estas reuniones bilaterales, ¿hay algo que destaque más que otro tema? ¿Alguna prioridad para el MPP de que realmente el candidato que ustedes apoyen tenga que tener un acuerdo sobre esos puntos? Nosotros no consideramos que el Frente Amplio subió en su trayectoria, que ahora en marzo del 2020 va a ser 15 años, subimos un montón de escalones y hay políticas que ya cumplieron su ciclo, ¿no? Y entonces hay que pasar a otros escalones. Como por ejemplo la economía. Sí, no solo en economía, en la política social, es decir, nosotros vemos que hay que dar otros saltos, es decir, no es ni más de lo mismo, ni profundizar lo mismo, ese tipo de planteo, sino incorporar cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, hace un mes o por ahí dio 2 o 3 conferencias el contador Iglesias, y él planteó un concepto que a nosotros nos resultó muy interesante, que era la necesidad, que algo lo expresamos en ese documento, la necesidad de un shock de infraestructura en el Uruguay, entendiendo por infraestructura no solo puentes, caminos, puertos y demás, sino también la vivienda. Entonces, Iglesias un poco lo que planteaba era, para lo único que vale la pena endeudarse en el Uruguay es para un shock de infraestructura, para poder dar un salto en alguna cosa. Bueno, nosotros basados en ese concepto que nos pareció interesante de pensar, de desarrollar,
vimos que sí, que había que ir por un camino de ese tipo. Ese es uno de los puntos que nos interesa saber cómo lo ven los compañeros. Después, hubo un momento en que se diseñó a nivel social para el abordaje de las políticas, porque se ha bajado la pobreza, todos esos números son muy buenos, pero siempre cuando llegamos a los núcleos más duros es donde es más difícil. Acá y en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, nosotros habíamos iniciado una experiencia en el periodo que estuvo Pepe presidente, que se llamó 7 zonas, sí, de un abordaje integral de algunas cosas. Después ese programa se discontinuó y ahora de algún modo se volvió a aplicar en Casaballe y constatamos que sí que hay ahí un camino de atención integral de algunas cosas, que es conectar transversalmente las políticas, no sumar políticas, sino actuar con una política integrada. Lucía, el MPP va a analizar, digamos, su posición en función de estos 4 precandidatos. Sí. ¿Puede haber algún tapado? ¿O el propio Mujica, según lo que dice Búsqueda, después de un chequeo médico, va a evaluar si se presenta? Mire, primero hay determinadas cosas resueltas en el frente, es decir, este domingo, que es 4 de noviembre, es el plazo para presentar candidaturas. En esta oportunidad un plenario del frente lo resolvió así, y bueno, eso hay que acatarlo, aunque nosotros como sector hubiéramos preferido hacer lo que se hizo en otras oportunidades, que era llevarlo hasta el momento del Congreso. Pero hasta diciembre. Mujica ya fue al médico tomando en cuenta esto entonces. No, él tiene enormes presiones de gente que le plantea, gente del frente y gente votante, diríamos. Entonces, bueno, da ese tipo de respuesta para zafar de las presiones. Pero no... Pero una cosa es estar presionado y querer, y otra la presión puede ser ahí lo que dice... No, sí, claro. Sí, lo que dice Búsqueda es que se va a hacer un chequeo médico para decidir. Quizás lo que decís es para esquivar esas presiones, es ir con un chequeo que demuestre que en realidad ya está grande. Claro. Implicaría mucho cansancio. Lo que pasa es que la función... Primero, hay 2 partes en esto. Las campañas electorales son agotadoras, ¿no? Sí, claro. Eso es así. Pero después la función presidencial es estresante, ¿no? Ahora, él va a tener 85 años en el momento que empiece la nueva legislatura. Que no son 2, no son 20. Claro. Entonces, todo el mundo dice, sí, el equipo fenómeno. Los equipos son cruciales, los equipos existen y todos los presidentes se apoyan en equipos. O en el siglo XXI no es la época de Luis XIV, ¿no? Que él era el equipo, no es esa época. Pero hay una palabra Pero final. hay, claro, un cúmplice, hay determinadas decisiones, no hay horario, es decir, hay cosas que son difíciles. Sí. Bueno, casi todos los que vinieron del Frente Amplio y le hicimos esta pregunta decían, Lucía no quiere. No, yo no quiero. ¿Él disfrutó yo lo dije presidencial? Con claridad de entrada. Vamos a ver cómo me va en esta pulseada. Lucía, pero ¿él disfrutó de sus años de presidente como para que le tiente volver a estar en ese rol? ¿O realmente las presiones son más aún, la verdad que no querría...? Él una cosa que dijo de entrada es si tuviera menos edad y los apoyos dentro del frente, no más allá del MPP, porque el MPP es un sector, lo podría considerar. Pero son 2 condiciones. Bien, sacando a Mujica entonces, sí. ¿Son estos 4 o evalúan algún otro más? No, ustedes? nosotros no. En principio no tenemos ningún nombre. Nosotros en un momento habíamos conversado con el intendente Canelone, que es un compañero nuestro, y entonces ahí teníamos una duda, si era más conveniente, creemos que es un compañero que tiene condiciones, pero si era más conveniente que jugara otra intendencia y después pudiera estar en carrera para algo,
pero después eso lo fuimos descartando. Así que la secuencia nuestra es esta. Enseguida de estas 4 reuniones, nosotros vamos a reunir nuestro comité ejecutivo con la comisión política, es un organismo bastante amplio. Vamos a elaborar una propuesta que la vamos a llevar a un plenario nacional, que va a ser el 25 de noviembre. Y también esa propuesta la vamos a llevar al espacio, que ese mismo día hará su encuentro. Y bueno, y ahí vamos a definir. O sea que definen el 25 y el 24 tienen el acto. Claro, el acto tiene un sentido más general, es un acto abierto que queremos que tenga carácter frente amplista y que es como prender los motores de la militancia para que sea el mejor de los congresos, porque el congreso programático siempre es importantísimo, y que quede la gente en carrera para la campaña electoral. Porque ¿En ese acto el orador es Mujica? Sí, eso ya está definido. Y ahora Lucía Topolansky. Habrá alguna, capaz que haya algún otro orador, pero en principio no queremos una oratoria gigantesca y aburrida, sino dar 3, 4 lineamientos. Algo sencillo. Y algún cantante que todavía no tenemos, porque estamos en un momento difícil porque muchos están en zafra, entonces no los podés sacar de su... Tienen los shows ya agendados. Me preocupa el show musical. Lucía Topolansky, ¿tiene alguna preferencia entre estos 4 candidatos? Así sea por piel, por... Tengo una preferencia, pero no te lo voy a decir porque se la tengo que decir primero a mis compañeros de ley. Porque todos tenemos preferencia. Porque mira, nosotros tenemos una vieja consigna que yo creo que es bien real, con razón y corazón decimos. Hay una parte que es de razón, que vos podés medir cosas, y hay una parte que es de corazón. Oscar Andrade ya dio que el MPP seguramente apoya a Carolina Cose. Por mujer y por cercanía ideológica. Porque es la única mujer, pero además siempre se habló de que, bueno, Carolina no pertenece directamente al MPP, pero sí tiene un buen vínculo contigo. Sí, tiene un... Y mira, con los Pepe 4 también. tienen buen vínculo con el sector, ¿no? No es un... Nosotros no... En realidad creemos que la oferta del frente es buena, diríamos, ¿no? Para decirlo así. Y además, en lo personal, porque había algunos sectores del frente que pensaban en armar una fórmula que fuera única. En lo personal, esto no quiere decir que sea la opinión del sector, pienso que es mejor ir a una interna competitiva, porque yo le doy al electorado frente amplista la oportunidad de decidir, de decir, bueno, me llega más o este compañero o esta compañera, sí, me llega... Sí, pero ¿cuánto de verdad hay esa versión de ir con esa fórmula que sería Martínez, una mujer que podía ser Cose, Pasada, sobre Patricia eso Ayala? Nosotros no lo tenemos conversado. Y eso tendría que suponer un acuerdo político fuerte, porque si se va con una fórmula, se va sin competencia en la interna. Entonces tendrían que estar los 4 candidatos que están en carrera, tendría que haber un acuerdo político. Y por ahora, el único que ha trabajado en ese sentido ha sido el Partido Comunista, que siempre es partidario de candidatura única, pero lo ha formulado, pero no he visto avances en la interna del frente en ese sentido. Por la historia en común que tienen y la cercanía personal que han tenido y tienen, ¿has hablado con Sendik? Sí, he hablado, ahora él está de viaje, pero he hablado sobre todo con el sector, con la lista, porque yo creo que los sectores del frente son más que las personas. Es decir, las 7 horas de compromiso frente amplista es una lista que surgió en su momento con una impronta, diríamos. Y bueno, tenía esa figura y también un nombre emblemático, vamos a decir así, para algún sector de la población. Bueno, yo creo que los compañeros tienen que pensar muy bien la estrategia que van a desarrollar. Yo he hablado bastante, yo ya he dicho mi opinión, la mantengo porque
Esta es una opinión mía que parte de la experiencia personal. Que se alejaría un poco de la política si fuera Sendik, ¿es eso? No, yo creo que en esta instancia electoral, la 711 debe construir su propuesta, y yo creo que el sector es bueno que exista y las cosas no se pueden meter en bolsas, ¿no? Y comparto algo que dice Sanguinetti, los cadáveres políticos y demás. Pero sería bueno que él en esta instancia pudiera estar al costado, ¿no? Yo lo he dicho eso. Si yo estuviera en los zapatos de él, dije, bueno, pero él sostiene que en los zapatos de él está bien. Claro, acepto. Yo no le puedo dar órdenes a nadie, no soy quien para... No, pero a ti te escucha de otra manera que a otros dirigentes. Pero creo que para mí y fundamentalmente pensando en él también. Sí. Yo lo digo. ¿Te arrepentís, Lucía, de haberte inmolado diciendo que habías visto el título? No me inmolé nada. Yo vi todos los papeles de los cursos aprobados y bueno, que faltaba la tesis final nada más, que no estaba terminada. Pero mira, leí hace un mes que yo venía de China, pasé por Madrid, pude leer en El País de Madrid un artículo maravilloso de una señora que se llama titulitis, porque este problema está en el mundo. Entonces, yo creo en eso, titulitis, es decir, hay conocimiento y hay titulitis. Y bueno, para mí es un hecho que absolutamente secundario. No siento que me haya inmolado, ni mucho menos. Lucía, ¿qué hay de cierto en lo que se ha dicho, por ejemplo, Esteban Valenti, de que el Frente no fue más duro con Sendik para evitar que él revele ciertos negocios con Venezuela, cuestiones que no quieren que se sepan? Bueno, eso habría que preguntárselo a Valenti, a mí no me consta. Eso habría que preguntárselo a Valenti. Yo hace mucho que no hablo con Valenti y él se ha alejado del Frente. Sí. Y él tiene que formar su impronta, entonces sí, está Susana bien. Andrade, que sí es de la 711, cuando empezó a pasar esto de que por un lado durante mucho tiempo apoyaban a Sendik, ahora según Verónica Alonso, por ejemplo, dice, parece que de apoyarlo lo quiere mandar a la Siberia, y Susana Andrade dijo, es momento de hablar, Raúl. Como que tiene cosas para decir. Bueno, yo, si tiene cosas para decir o no, no soy yo la que lo sé. Eso lo sabrán o los compañeros de la 711 o él. Así que en ese plano no me meto. Y no es que lo apoyamos y lo mandamos a la... Nosotros hemos apoyado a muchos compañeros y en distintos momentos las circunstancias van variando. Y nosotros tuvimos un sublema, como tuvimos un sublema con el Partido Comunista, y siempre se hacen sublemas porque la legislación electoral es así en Uruguay. Y todos hacen sublemas, todos los partidos y todos los sectores. Nadie, salvo que sea un partido que no tenga sectores, que en realidad son pero los tres partidos grandes del Uruguay funcionan así. Así que eso no es ninguna novedad y el sublema es como un paraguas que permite un marco de acumulación. Nosotros sabemos que hay ingeniería electoral en este país, que es una de las cosas más difíciles de explicar para afuera, dicho sea de paso. Sí, hablando de todo eso que sucede a la interna, ¿no? de lo que son las elecciones, la carrera electoral, y conociendo a Sendik de manera personal, ¿él sería capaz de, al verse casi que presionado a dar un paso al costado, empezar a hablar de forma dañina para lo que es el Frente Amplio? Yo ni me planteo esas hipótesis. Porque si yo me planteo la hipótesis de que alguien, cualquiera de los compañeros del Frente, va a hablar en forma dañina, entonces para mí ya está dejando de ser compañero. Así que yo esa hipótesis no la tengo planteada, esas cosas circulan, porque hoy por los medios de comunicación, los formales y los informales, yo les llamo informales a las redes, circula mucha cosa. Sí, pero por ejemplo Aristimuño de la 711 fue bastante duro con el Frente Amplio y bueno, lo hizo a través de los medios tradicionales. Puede haber compañeros que se sientan dolidos, yo tampoco
la condición humana es una cosa compleja. Pero no solucionar o sellar el tema Sendik puede desfavorecer el Frente Amplio de cara a las elecciones. No, yo creo que no tiene nada que ver, que es una situación que hay que resolver. Creo que el plenario se va a hacer enseguida del Congreso, y hay una cantidad de cuestiones para resolver en carpeta. El estatuto del Frente es algo muy complejo, tejido con mucho trabajo, con mayorías a veces difíciles de conseguir, y entonces por eso son los tiempos, porque ¿qué pasa? Cuanto más participativo y más democrático, más complejo el mecanismo. Cuando hay organismos o partidos donde es un organismo pequeño el que decide, es mucho más ágil. Pero la participación tiene ese desafío. Sí. Y se busca ahora, están impulsando el Frente Amplio un proyecto de ley para combatir la corrupción. Y eso también abarca los gastos, las tarjetas corporativas, Mire, ese los es un proyecto de ley que hizo el senador Carrera. Él es abogado y él lo que hizo fue juntar toda la normativa dispersa que ya existe, que existe en el Estado, más algunos decretos para darle estatura de ley, sobre todo uno que es de la época del presidente Valle, que lo hizo Leonardo Costa, que tiene que ver con la designación de familiares, que es el término justo. Tomar algunas cosas de leyes que ya están presentadas. Pero mucho que se ha hablado en todo este año, esos temas, y tienen penas. Entonces se juntó todo eso y armó un cuerpo, como si fuera un TOCAF de eso, un cuerpo normativo, porque se venía hablando en las reuniones interpartidarias, pero no es una cuestión de armar 10 leyes y generar otra vez un archipiélago de normas, sino juntar en una sola norma. Está presentado, nosotros aspiramos a que salga, porque ordena el camino. Sí. Pero novedades absolutas así... ¿Pero intenta dar una señal esto? Señales hay, lo que pasa es que después que las señales tienen que conocerse, porque ¿cuántos uruguayos conocían el decreto de Costa, que es muy bueno, sobre los familiares? Poco, y después hay que buscar la forma de que en ese cuerpo normativo se cumpla. Claro, lo que pasa es que después está la JUTEP que dice, sí, acá hay nepotismo, sí, acá se usaron mal los viáticos y la plata del pueblo, acá se usó tal cosa, y después, claro, no pasa nada porque no hay penas. Tanto la JUTEP como el acceso de las personas a la información, la ley esa la creó el Frente Amplio. Eso no existía en el país. Eso son aportes de los 15 años del Frente Amplio. Entonces, esos organismos la JUTEP es un organismo asesor, que no es vinculante, que echa luz en forma independiente sobre algunos temas. El acceso universal a la información, aunque la población no lo ha usado mucho, y eso es capaz lo que hay que ver cómo lo puede usar más la opinión pública, la gente común, es para tener información más directa sobre toda la operativa. El otro día leía en un medio de prensa que la Intendencia de Artigas, por ejemplo, es de las que ha contestado menos ese tipo de acceso a la información. Pero bueno, yo no tengo el resultado así en números. Entonces, esas son herramientas de transparencia. Esto organizaría las conductas todo lo que está, del aparato del Estado. Y en el aparato del Estado hay... los más visibles pueden ser los legisladores y los que tienen responsabilidad designada, ¿no? Y los cargos de confianza, diríamos. Pero hay una cantidad de funcionarios públicos que también tienen enormes responsabilidades. Entonces, lo que trata esto es de englobar todo. Perfecto. Lucía, cambiando de tema, hoy en el semanario Búsqueda, Javier Miranda dice: Bolsonaro es un fascista y el gobierno debe estar preparado para romper relaciones si derivaran un régimen de corte nazi-fascista. ¿Qué te parece? Yo estoy totalmente en desacuerdo con romper relaciones. Lo he dicho también, yo comparto el comunicado de nuestro gobierno,
me pareció bien que el presidente llamara al presidente electo. Fue el único que lo llamó personalmente, porque los otros, aunque era más gritaron, tarde. hubo el gallinero, empezó a los gritos, que nos llama Vázquez, que nos llama... Los otros eran tweet. Y la no, modalidad Trump. Pero Bueno, pero estaba demorado, maravilloso. Hubo tuit, hubo Entonces, el comunicado único que del tuvo, gobierno. y lo apreció, Bolsonaro lo dijo en una declaración, Sí. el único presidente que me llamó. Ahora, pero estas porque él fue el declaraciones... único que no llamó la semana pasada a Bueno, Bolsonaro. no, eso es secundario, porque él no era la semana pasada, todavía no estaba electo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos una ubicación geográfica en el mapa, los países no se mudan, tenemos 2 grandes vecinos. ¿Podrán ser santos de nuestra devoción los presidentes de los países vecinos o no? Pero los acuerdos comerciales pasan por otro lado. Ahora, pero ¿y el cómo presidente... miran lo que sucedió hoy? Y Brasil es nuestro segundo mercado. Sí, claro. Entonces, eso lo tengo absolutamente claro. Y esto se dio siempre en la historia, porque si no, no se puede explicar por qué en momentos de dictadura militar en Uruguay, que se construía Salto Grande, se compraron las turbinas a la Unión Soviética. Se compraron por una razón técnica y de costos. Sí, pues se necesitaba. Convenía. Y no era por afinidad Ahora, ideológica, Lucía, justamente. Claro, no era lo mismo que la dictadura argentina, que le vendía grano a la Unión Soviética. Entonces, Venezuela con por Estados eso Unidos. yo pongo estos ejemplos de la historia que están lejanos y son menos discutibles, para graficar que las relaciones comerciales pasan por un lado y la preferencia política individual de cada uno en la historia es secundaria. Yo puedo decir, no es un santo de mi devoción. Pero no romper relaciones. Ahora, Claro, Lucía... porque yo estoy comandando un gobierno, yo soy parte de este gobierno. Ahora, el partido, porque no hay que confundir gobierno con partido, eso fue una larga imaginología que generó en el Uruguay el Partido Colorado, porque gobernó 90 años y ahora se horroriza porque nosotros tenemos 3 gobiernos seguidos y gobernaron 90 años. Son gloriosos los colorados. Entonces, la gente mimetizaba. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, que para mí realmente había esta confusión entre gobierno y Partido Colorado, como más o menos era lo mismo, ¿no? Una cosa son los gobiernos y otra... Y el partido puede decir cosas y la militancia... Claro, el canciller dijo que ojalá se equivoquen las encuestas, ojalá no salga. Porque y es el gobierno. son deseos porque lo que mostró, y eso nos puede preocupar y es lícito que nos preocupe, el resultado final. La elección no tuvo objeciones de parte de los veedores internacionales. Fue que el Brasil está partido en 3. Hay 47 millones que no votaron, que no sabemos lo que piensan. Hay un 45% que votó por Haddad y un 55% por Bolsonaro. Entonces está partido en 3 ese país. Entonces, la de Bolsonaro es la minoría mayor, vamos a decir así. Tiene una composición parlamentaria absolutamente fragmentada, es decir, va a haber que formar bloques parlamentarios para poder gobernar, y nosotros sabemos, cualquiera que haya estado en un parlamento, lo sabe la dificultad que tiene eso, lo difícil que es. Y Brasil se ha caracterizado, si miramos la historia de Brasil desde la salida de la dictadura, vamos a mirar ese pedazo, ese tramo, ¿no? Porque nunca hubo un gobierno con mayorías, sino siempre, y además en Brasil muchas veces se va a la elección por un bloque y después se cambian de partido. Lucía, decías recién de los que están en el Parlamento. El Estuvo 1 de en marzo... 8 partidos Bolsonaro, en 8. Sí. Es una cosa que en Uruguay sería inconcebible. Sí, claro. No, que el 1 de marzo cumplís 20 años en el Parlamento y querés ya retirarte. Yo me pelo ya. Yo ya estaba para pelarme, pero las circunstancias El país te dio una sorpresa. Entonces eso no quiere decir que yo me vaya de la política. Lo que pasa es que la política parlamentaria es una parte de la política. Yo voy a hacer política mientras Dejás la el vida Parlamento. me dé.
toda la vida, me gusta, me parece que uno en la vida tiene que comprometerse con su comunidad, es así como yo lo vivo. Entonces, me voy a quedar en la política, pero no quiero seguir allí. Yo he pensado mucho el tema de la cuestión, conozco bastante bien el Parlamento a esta altura de mi vida y pienso que cuando pasan muchos años uno ahí dentro, por más voluntad que uno ponga, corre el riesgo de la burocratización. Porque la burocratización es un mal endémico que anda por lo público y por lo privado también, no es solo un defecto público. Entonces, además, antes que la vida lo decida por razones de votos o de salud, más vale hacer transiciones y que los cuerpos legislativos, que es de los 3 poderes del Estado, es el de elección directa. Porque los otros, salvo la presidencia de la República, son designados. Es decir, el Poder Judicial es designado por el Poder Legislativo y los ministros son designados por el Presidente de la República. Y algunas cosas tienen veña parlamentaria, pero en realidad directo de la población es ese. Por eso la responsabilidad es muy fuerte de poder ser personas muy ágiles en la cuestión legislativa y muy atentas a los cambios de la realidad. Yo tengo 73 años y hay cosas, por ejemplo, todo ese mundo del internet y de las redes, a mí se me escapa, no me convoca, ¿no? A mí todavía no me nació el celular en la mano, como creo que le han nacido a alguna gente. Las nuevas generaciones. Sí. Lucía, ¿y qué pasa ahí? ¿Cómo es tu visión de los tan llamados desencantados? Porque el Frente Amplio tiene un porcentaje que dar las encuestas, el Partido Nacional quien es que le sigue, pero parece que todos los que se van de un sector a otro o que se van de un partido, que crean un partido, quieren agarrar esos desencantados del Frente Amplio. ¿Los pueden volver a encantar? A mí la palabra encantar y desencantado no me gustan ninguna de las dos. Porque yo prefiero usar la palabra convencer, pedir que me acompañe, otra cantidad de cosas. Probablemente en eso tenga una formación antigua, lo reconozco. Capaz que mi lenguaje no corresponde a las generaciones, pero no voy a mentir. Yo creo que cuando todos los políticos, no importa el partido, sueñan y muchas veces miran hacia la utopía y los programas tienen cosas interesantes, todos los partidos. Y menos mal que los políticos soñamos más de lo que podemos hacer. Pero hay porque gente si no sería con la mucho más gestión, corto todo. ¿No? El desencantado saluda a los desconformes con la gestión que ha hecho el Frente Amplio. No, los desencantados se podría haber hecho esto, lo otro. Es decir, ese núcleo capaz que piensa eso, ¿no? Se podría haber hecho más esto. Entonces, entre lo que propone un programa y a veces la circunstancia, porque Uruguay es un país tomador de precios, Uruguay es un país pequeño en un concierto mundial. Ahora estamos frente a una guerra comercial que desató Estados Unidos contra China y que nos pega a todos. Y a Estados Unidos también le va a pegar, aunque el señor Trump no lo diga. Entonces, en ese concierto yo puedo proponerme algo, pero puedo no llegar. Claro. Y eso es así. Y cuando el ciudadano creyó sin analizar en profundidad o analizando, pero no viendo que puede haber circunstancias, algo, y no se cumplió, puede sufrir una desilusión, es verdad. Entonces, mi deber es explicar, es conversar. Por eso yo no creo que la política se deba reducir a las redes sociales. Yo creo que el mano a mano con la gente, el ponerle rostro a los problemas, sigue siendo fundamental en la política. Puedo estar equivocada en esto porque me condiciona la generación a la que pertenezco, sí, yo lo reconozco, pero por ahora no me han convencido de otra cosa. De lo contrario. Entonces yo creo que hay un núcleo grande de gente indecisa, me gusta más decir esa palabra, mirarlo así, porque yo no, para mí no se trata de vender un producto, vendiendo un programa con un candidato.
Para mí se trata de convencer de que al país le vale la pena esta aventura. Y yo creo que al país le vale la pena un cuarto gobierno del frente. Estoy convencida y por eso voy a pelear. Bien, Lucía Topolansky, muchísimas gracias por haber venido, acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Nosotros tenemos que actualizar a esta hora los datos del tiempo.